No todos están preparados para esto. No todos están preparados para escuchar lo que estás a punto de oír. Y no porque sea algo secreto, sino porque es algo pesado. Algo que no se enseña en mensajes rápidos ni se explica en frases motivacionales. Hay verdades espirituales que no se gritan, se susurran, porque solo quien ha pasado por el proceso puede entenderlas. Muchos desean ser usados por Dios. Muchos oran por propósito, por llamado, por dirección. Pero pocos están listos para cargar con el peso que eso implica. Porque ser elegido no es un título, no es una medalla, no es un reconocimiento. Ser elegido es una carga espiritual que transforma tu manera de ver la vida, de sentir, de caminar, de relacionarte con el mundo. Hay personas que creen que cuando Dios te elige, todo se vuelve más fácil. Que el camino se aclara, que las puertas se abren solas, que la vida se vuelve ligera. Pero la realidad es otra. Cuando Dios te elige, primero te quebranta. Primero te separa. Primero te lleva a lugares internos donde nadie más puede acompañarte. Tal vez por eso te has sentido diferente. Tal vez por eso nunca encajaste del todo. Tal vez por eso, aún rodeado de personas, has sentido una soledad que no sabes explicar. No es que seas extraño. No es que estés fallando. Es que cuando Dios pone su mano sobre alguien, ese alguien deja de pertenecer completamente a este mundo. Ser elegido no significa ser mejor que otros. Significa ser más observado, más probado, más tratado. Significa que Dios no puede permitirse dejarte igual que antes, porque hay algo en ti que Él decidió usar para un propósito mayor. Y eso tiene un precio. Hay batallas que no entiendes. Pruebas que parecen injustas. Momentos donde haces todo bien y aún así todo parece salir mal. Y en esos momentos, el silencio de Dios puede ser más doloroso que cualquier respuesta. Pero ese silencio no es abandono. Es formación. Porque Dios no elige personas fuertes. Dios forma personas que puedan resistir. Y esa resistencia no se construye en la comodidad, sino en el proceso. En la espera. En la renuncia. En las noches donde solo Él y tú saben lo que estás cargando por dentro. Muchos quieren la promesa, pero no el proceso. Muchos quieren el resultado, pero no la preparación. Muchos quieren el llamado, pero no la responsabilidad que viene con él. Y por eso, en el camino, algunos se quedan. Se cansan. Se frustran. Se confunden. No porque Dios los haya dejado, sino porque no entendieron el peso de lo que pidieron. Si estás aquí, escuchando esto, tal vez no sea casualidad. Tal vez hay algo dentro de ti que reconoce estas palabras. Tal vez tu espíritu se siente identificado, aunque tu mente todavía tenga preguntas. Y eso está bien. Porque Dios no revela todo de una vez. Él guía paso a paso. Este mensaje no es para todos. Es para los que han llorado en silencio. Para los que han sentido que cargan más de lo que muestran. Para los que han pensado en rendirse, pero algo dentro de ellos no los deja soltar. Para los que saben que fueron llamados, aunque a veces no entiendan por qué el camino duele tanto. Hoy no vamos a hablar de gloria superficial. Hoy vamos a hablar del peso espiritual de ser elegido. De lo que nadie advierte. De lo que pocos se atreven a decir. Y de lo que, tal vez, explique por qué tu vida no ha sido como la de los demás. Si sientes que este mensaje es para ti, no es coincidencia. Es confirmación. ¿Qué significa realmente ser elegido? Hablar de ser elegido no es hablar de superioridad, ni de favoritismo, ni de un privilegio espiritual que eleva a unos por encima de otros. En el reino de Dios, la elección no funciona como en el mundo. Aquí, el que es elegido no es exaltado primero, es tratado primero. Es formado primero. Es quebrantado primero. Muchos confunden ser creyente con ser llamado, y ser llamado con ser elegido. Pero no son lo mismo. Un creyente es alguien que cree en Dios.
Un llamado es alguien que ha recibido una dirección, una asignación, un propósito. Pero un elegido es alguien que ha sido apartado para cumplir ese propósito, aunque le cueste todo. La Escritura lo deja claro, aunque no siempre lo entendemos en profundidad, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. No porque Dios no quiera escoger a más, sino porque no todos están dispuestos a pagar el precio de la elección. Porque la elección no empieza cuando Dios te usa, empieza cuando Dios te separa. Ser elegido significa que Dios vio algo en ti antes de que tú mismo lo vieras. Vio tu corazón, tu disposición, tu capacidad de obedecer aun cuando no entiendes. Y por eso, cuando Él elige, no lo hace basándose en talento, apariencia o fuerza exterior. Dios elige basándose en el corazón, en la intención, en lo que estás dispuesto a entregar cuando nadie te ve. Por eso, muchas veces, el elegido no es el más visible, ni el más aplaudido, ni el más reconocido. Al contrario, suele ser el más incomprendido, el que pasa desapercibido, el que lucha en silencio. Porque Dios no necesita llamar la atención del mundo para formar a alguien que Él usará en el momento correcto. Ser elegido implica ser apartado. Y ser apartado duele. Porque implica decir no a cosas que otros disfrutan. Implica caminar solo cuando otros caminan acompañados. Implica renunciar a versiones de ti mismo que podrían haber sido más cómodas, pero menos obedientes. Cuando Dios elige, Él no te saca inmediatamente del desierto. Muchas veces te lleva a Él. Porque el desierto revela lo que hay dentro. En el desierto no hay distracciones. No hay aplausos. No hay máscaras. Solo estás tú, tus pensamientos, y Dios. Y es allí donde se define la elección. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece detenido. Cuando oras y no escuchas respuesta. Cuando haces lo correcto y aún así las cosas no avanzan. Cuando tu fe no se sostiene por emociones, sino por convicción. Ser elegido significa que Dios no puede tratarte como a los demás. Hay correcciones que otros no reciben. Hay procesos que otros no viven. Hay exigencias que otros no entienden. No porque Dios te castigue, sino porque Dios confía en que puedes resistir el proceso sin perder tu fe. Y aquí hay una verdad que pocos dicen: la elección pesa. Pesa emocionalmente. Pesa espiritualmente. Pesa internamente. Porque el elegido siente una responsabilidad constante. Una presión interna por hacer lo correcto. Una incomodidad cuando se aleja del propósito. Una inquietud que no lo deja conformarse con una vida superficial. Por eso, el elegido nunca se siente completamente cómodo en el pecado. Nunca se siente en paz viviendo una vida sin propósito. Puede intentar huir, puede distraerse, puede callar el llamado por un tiempo, pero no puede apagarlo. Porque cuando Dios elige, su voz permanece. Ser elegido no es tener todas las respuestas. Es aprender a confiar cuando no las tienes. Es obedecer cuando no entiendes. Es seguir caminando cuando el camino parece oscuro. Porque el elegido no camina por vista, camina por fe. Y si hoy te preguntas por qué tu proceso ha sido más largo, por qué tus pruebas han sido más intensas, por qué tu carga parece más pesada que la de otros, tal vez la respuesta no sea que Dios te ha olvidado, sino que Dios te ha elegido. No para destruirte, no para agotarte, sino para formarte. Porque antes de usarte, Dios te prepara. Antes de levantarte, Dios te profundiza. Antes de mostrarte, Dios te trabaja. Y eso es lo que realmente significa ser elegido. El peso invisible que nadie ve. Hay cargas que no se ven. No aparecen en el rostro ni en las palabras. No se explican fácilmente y, muchas veces, ni siquiera se pueden compartir. Son pesos internos, silenciosos, profundos, y casi siempre los cargan aquellos que han sido elegidos. Desde fuera, muchos podrían pensar que todo está bien. Que eres fuerte.
que sabes lo que haces, que tienes fe suficiente. Pero dentro, hay batallas que nadie conoce. Luchas internas que no se publican. Preguntas que no se dicen en voz alta. Y una presión espiritual constante que parece no desaparecer. El peso invisible del elegido no es solo cansancio emocional. Es una conciencia profunda de propósito. Es sentir que tu vida no te pertenece del todo. Es saber que hay algo que Dios espera de ti, aun cuando todavía no sabes exactamente qué es. Y esa expectativa pesa. Tal vez por eso te cuesta relajarte completamente. Tal vez por eso no logras vivir una vida superficial. Hay algo dentro de ti que no te deja conformarte. Que no te permite quedarte donde estás. Que te incomoda cuando te alejas del camino, aunque nadie más lo note. Ese peso no llega de un día para otro. Se va formando con el tiempo. Con cada proceso. Con cada prueba. Con cada etapa donde Dios te pide más de lo que creías poder dar. Y aunque a veces quisieras soltarlo, no puedes. Porque ese peso está ligado a tu llamado. Muchos elegidos cargan con una soledad que no siempre tiene que ver con estar rodeados de personas. Puedes estar acompañado y aún así sentirte solo. Porque no todos entienden tu proceso. No todos comprenden tus silencios. No todos saben lo que estás peleando por dentro. Hay momentos donde quisieras hablar, pero no encuentras las palabras. Donde quisieras ser entendido, pero no sabes cómo explicarlo. Y entonces aprendes a cargar solo. No porque quieras, sino porque sabes que no todos pueden cargar contigo. Ese peso invisible también se manifiesta en una sensibilidad espiritual mayor. Sientes más. Percibes más. Te afectan cosas que a otros les pasan desapercibidas. No porque seas débil, sino porque tu espíritu está más despierto. Y un espíritu despierto no puede ignorar lo que ocurre a su alrededor. Por eso, muchas veces, el elegido se cansa más rápido. No físicamente, sino internamente. Porque no solo vive su vida, también carga con intercesiones, con preocupaciones, con batallas que no siempre son suyas, pero que su corazón siente como propias. Hay noches donde el cuerpo descansa, pero la mente no. Donde el silencio es tan fuerte que duele. Donde oras sin palabras. Donde solo suspiras, esperando que Dios entienda lo que no sabes cómo decir. Y Él lo entiende. Porque ese peso no es un error, es una señal. El peso invisible también trae una lucha constante entre lo que eres y lo que podría ser. Entre lo que haces ahora y lo que sientes que estás llamado a hacer. Y esa tensión puede ser agotadora. Porque vivir en proceso no es fácil. Vivir sabiendo que aún no has llegado, pero que tampoco puedes volver atrás, desgasta. A veces, el elegido se pregunta si vale la pena. Si todo este esfuerzo tiene sentido. Si algún día el peso será más liviano. Y en esos momentos, la fe no se siente fuerte. Se siente frágil. Pero es allí donde se forma una fe más profunda. No basada en emociones, sino en decisión. Porque el elegido no sigue a Dios porque todo vaya bien. Sigue a Dios porque aún en medio del peso, sabe que no está solo. Aunque no siempre lo sienta. Aunque no siempre lo entienda. El peso invisible no es castigo. Es preparación. Es Dios ensanchando tu interior para que puedas cargar con lo que viene. Porque nadie puede sostener una asignación grande con un corazón pequeño. Y Dios, antes de darte más, trabaja en tu capacidad de resistir. Si hoy te sientes cansado sin razón aparente, si sientes que cargas algo que no sabes cómo soltar, si has pensado que tal vez eres demasiado sensible o demasiado diferente, no te juzgues. No estás roto. Estás siendo formado. El peso que llevas no te está destruyendo. Te está preparando. Y aunque ahora no lo veas, llegará el día en que entenderás que cada carga silenciosa, cada lágrima escondida y cada batalla interna estaban construyendo la fortaleza que necesitarás para cumplir el propósito que Dios puso en ti.
Porque los elegidos cargan peso, pero no cargan solos. ¿Por qué los elegidos sufren más? Una de las preguntas más difíciles que surgen en el camino espiritual es esta. ¿Por qué, si Dios me llamó, el camino duele tanto? Muchos llegan a pensar que el sufrimiento es señal de error, de castigo o de abandono. Pero en la vida del elegido, el sufrimiento no es una excepción, es parte del proceso. No porque Dios disfrute del dolor, sino porque sabe que hay cosas que solo se forman a través de él. El elegido sufre más porque es tratado más profundamente. Dios no trabaja en la superficie cuando decide usar a alguien. Él va al fondo, a las raíces, a los lugares del alma que nadie ve, pero que determinan todo lo demás. Mientras otros pueden avanzar sin ser confrontados, el elegido es confrontado constantemente. Sus actitudes, sus pensamientos, sus intenciones. No porque Dios sea más duro con él, sino porque Dios es más específico. Hay niveles de pureza, de carácter y de obediencia que el propósito exige. El sufrimiento del elegido no siempre es visible. Muchas veces no se manifiesta en tragedias externas, sino en luchas internas. En guerras mentales. En momentos de duda. En temporadas donde la fe se siente débil, pero aún así se decide seguir adelante. El enemigo lo sabe. Y por eso, el ataque contra los elegidos es más intenso. No porque sean más importantes, sino porque representan una amenaza mayor. El enemigo no desperdicia recursos donde no hay propósito. Ataca donde hay destino. Por eso, muchos elegidos pasan por temporadas de confusión espiritual. Momentos donde todo parece mezclarse. Donde no sabes si estás avanzando o retrocediendo. Donde oras, pero no sientes respuesta. Donde haces lo correcto, pero no ves resultados inmediatos. Ese tipo de sufrimiento es especialmente agotador. Porque no puedes explicarlo fácilmente. No hay una causa clara. No hay un culpable visible. Solo hay un proceso invisible que se está llevando a cabo dentro de ti. Dios permite este tipo de sufrimiento porque está construyendo resistencia espiritual. No fuerza momentánea, sino firmeza permanente. Una fe que no depende de circunstancias. Una obediencia que no necesita aplausos. Un carácter que no se quiebra cuando las cosas no salen como esperabas. El elegido sufre más porque Dios no se conforma con una versión superficial de él. No se conforma con una fe prestada. No se conforma con una relación distante. Quiere profundidad. Quiere intimidad. Quiere verdad. Y la verdad a veces duele. Duele reconocer nuestras debilidades. Duele aceptar que necesitamos cambiar. Duele soltar viejas formas de pensar. Duele dejar atrás personas, hábitos y caminos que ya no encajan con el propósito. El sufrimiento del elegido también viene de la renuncia. Renunciar a lo que otros consideran normal. Renunciar a placeres inmediatos por recompensas eternas. Renunciar a la aprobación de las personas para mantener la aprobación de Dios. Y esa renuncia no siempre es celebrada. Muchas veces es incomprendida. Criticada. Cuestionada. Pero el elegido aprende que no fue llamado a agradar a todos, sino a obedecer a uno. Hay momentos donde el sufrimiento parece excesivo. Donde te preguntas si no estás cargando más de lo que deberías. Y en esos momentos, Dios no siempre quita la carga. A veces fortalece tus hombros. Porque el sufrimiento no tiene como objetivo destruirte. Tiene como objetivo alinearte. Quitar lo que sobra. Fortalecer lo que importa. Prepararte para lo que viene. El oro se prueba en el fuego. Y mientras más puro debe ser, más intenso es el proceso. No para consumirlo, sino para refinarlo. Si hoy estás pasando por una etapa de sufrimiento que no entiendes, no te apresures a concluir que estás fallando. Tal vez estás siendo formado. Tal vez Dios está haciendo algo más profundo de lo que puedes ver ahora. El elegido no sufre porque Dios se haya olvidado de él.
Sufre porque Dios no ha terminado con él. Y cuando el proceso termine, lo que quedará no será una persona quebrada, sino una persona preparada. Firme. Sensible. Obediente. Capaz de cargar con la asignación que Dios le confió. Porque el sufrimiento del elegido no es el final de la historia. Es la preparación para el cumplimiento del propósito. La soledad del elegido. Hay una soledad que no tiene que ver con la ausencia de personas, sino con la profundidad del camino. Es una soledad que se siente aún cuando hay voces alrededor. Una soledad que no se quita con compañía, porque nace de un llamado que no todos pueden entender. El elegido aprende muy pronto que no todos pueden caminar con él. No porque sea mejor, sino porque su proceso es distinto. Hay etapas donde Dios separa, no para castigar, sino para formar. Porque hay conversaciones que distraen, relaciones que retrasan y compañías que, sin quererlo, impiden el crecimiento. La soledad del elegido no siempre llega de golpe. A veces llega lentamente. Personas que se van sin explicación. Vínculos que se debilitan. Puertas que se cierran. Y al principio duele. Duele porque no entiendes que hiciste mal. Pero con el tiempo comprendes que no todo lo que se pierde es una pérdida. Dios usa la soledad para hablar con claridad. Cuando hay demasiadas voces, es difícil escuchar la suya. Y el elegido necesita aprender a reconocer la voz de Dios por encima de todas las demás. Por eso, muchas veces, el silencio se convierte en el aula donde Dios enseña las lecciones más profundas. En la soledad, el elegido se enfrenta a sí mismo. A sus miedos. A sus inseguridades. A sus dudas. Ya no puede esconderse detrás de la opinión de otros ni refugiarse en la aprobación ajena. Solo queda lo que realmente hay dentro del corazón. Y ese encuentro no siempre es cómodo. Hay cosas que salen a la luz. Pensamientos que necesitan ser transformados. Heridas que necesitan ser sanadas. Pero es en ese espacio solitario donde Dios obra con mayor libertad. La soledad también enseña dependencia. Cuando no hay nadie más, aprendes a apoyarte en Dios de una manera más profunda. La oración deja de ser un hábito y se convierte en una necesidad. La fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Hay noches largas en la soledad del elegido. Noches donde las preguntas pesan más que las respuestas. Donde el cansancio emocional se acumula. Donde el silencio parece ensordecedor. Pero aún en esas noches, Dios está presente. Aunque no siempre hable. Aunque no siempre se manifieste como esperas. Porque Dios no siempre consuela de inmediato. A veces fortalece primero. A veces permite que sientas la ausencia de todo lo demás para que descubras la suficiencia de su presencia. La soledad del elegido no significa abandono. Significa preparación. Dios no puede enviar a alguien a influir a muchos si antes no ha aprendido a estar a solas con él. No puede confiarle multitudes a alguien que no soporta el silencio. Jesús mismo buscaba la soledad para orar. Se apartaba de las multitudes, incluso de sus discípulos, para estar a solas con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitó momentos de soledad, ¿por qué pensar que nosotros no los necesitaríamos? En la soledad, el elegido aprende a escucharse menos y a escuchar más a Dios. Aprende a discernir. Aprende a esperar. Aprende a obedecer sin testigos. Y esa obediencia silenciosa es la que prepara el terreno para lo que vendrá después. Tal vez hoy te sientes solo. Tal vez has sentido que nadie te entiende realmente. Tal vez has pensado que algo anda mal contigo porque tu camino parece más solitario que el de otros. Pero no te apresures a sacar conclusiones. La soledad que estás viviendo no es castigo. Es llamado. Es señal de que Dios está haciendo algo profundo en tu vida. Algo que requiere silencio, espacio y tiempo. No todos pueden caminar contigo ahora. Pero no caminarás solo para siempre. Hay encuentros que llegan después del proceso.
Hay conexiones que solo aparecen cuando estás listo. Hay personas que Dios guarda para la siguiente etapa. Mientras tanto, no temas a la soledad. No huyas de ella. Permite que Dios la use para formarte, para sanarte, para alinearte con su propósito. Porque la soledad del elegido no es un vacío. Es un espacio sagrado donde Dios trabaja en lo profundo. Y cuando salgas de ella, no saldrás igual. Saldrás más firme, más sensible, más preparado. Porque quien aprende a caminar a solas con Dios, nunca vuelve a caminar sin propósito. Cuando Dios te calla para formarte. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios guarda silencio. No responde como antes. No confirma como antes. No habla con la misma claridad. Y ese silencio puede ser desconcertante, incluso doloroso. Porque cuando estamos acostumbrados a sentir su dirección, la ausencia de respuesta se siente como una pérdida. Pero el silencio de Dios no es vacío. Es intención. Dios no siempre habla porque no siempre necesitamos palabras. A veces necesitamos formación. A veces necesitamos aprender a caminar sin depender de señales constantes. Porque una fe madura no se sostiene solo en lo que oye, sino en lo que ha aprendido a confiar. Cuando Dios calla, no se ha ido. Está trabajando más profundo de lo que las palabras pueden alcanzar. Está ajustando el carácter, fortaleciendo la convicción, alineando el corazón. Está enseñando a obedecer sin explicaciones. Muchos confunden el silencio con abandono. Pero hay una gran diferencia entre que Dios no esté presente y que Dios esté formando en silencio. El abandono deja vacío. El silencio de Dios, aunque incómodo, sigue estando lleno de propósito. En estas temporadas, el elegido aprende a vivir por fe y no por confirmación. Aprende a seguir haciendo lo correcto aunque no sienta aprobación inmediata. Aprende a mantenerse firme aunque no haya aplausos ni respuestas claras. Dios calla cuando sabe que hablar podría impedir el crecimiento. Porque si Él explicara cada paso, no aprenderíamos a confiar. Si Él respondiera cada duda, no desarrollaríamos discernimiento. Si Él confirmara todo de inmediato, no creceríamos en obediencia. El silencio revela lo que realmente hay en el corazón. Cuando Dios no habla, salen a la luz las motivaciones. ¿Seguimos obedeciendo por amor o solo por recompensa? ¿Seguimos creyendo sin sentir? ¿Seguimos caminando sin garantías? Estas preguntas no se responden con palabras. Se responden con decisiones. En el silencio, el orgullo muere. Porque ya no podemos decir Dios me dijo. Solo podemos decir yo confío. Y eso requiere humildad. Requiere madurez. Requiere una fe que no depende de emociones. Muchos abandonan el proceso en esta etapa. Se frustran. Se cansan. Confunden la pausa con rechazo. Pero los que perseveran descubren algo poderoso, que el silencio también es una forma de comunicación. Dios habla en el silencio formando carácter. Enseñando paciencia. Refinando intención. Quitando dependencia de la voz externa para fortalecer la convicción interna. Cuando Dios calla, también nos invita a escuchar más. No solo su voz, sino nuestro interior. A reconocer pensamientos que necesitan ser alineados. Temores que deben ser confrontados. Expectativas que deben ser entregadas. El silencio de Dios no significa que el proceso se haya detenido. Muchas veces significa que el proceso está avanzando más rápido de lo que podemos percibir. Porque hay trabajos que solo se hacen en lo oculto. Como una semilla bajo tierra, que parece inactiva, pero está desarrollando raíces. Nadie la ve crecer. Nadie escucha el proceso. Pero sin ese tiempo oculto, nunca habría fruto. Así es el silencio de Dios. Es subterráneo. Es invisible. Es profundo. En esta etapa, el elegido aprende a descansar sin respuestas. A confiar sin explicaciones.
a permanecer sin garantías. Y esa permanencia es lo que forma una fe inquebrantable. Dios calla porque está preparando el oído espiritual. Porque quien aprende a escuchar en el silencio, escuchará con claridad cuando llegue el momento de hablar. Y llegará. Dios no calla para siempre. Calla por una temporada. La necesaria. La justa. La perfecta. Cuando vuelva a hablar, el elegido no necesitará muchas palabras. Una sola instrucción bastará. Porque el silencio lo habrá entrenado. Si hoy sientes que Dios guarda silencio contigo, no te desesperes. No estás siendo ignorado. Estás siendo formado. El silencio no es castigo. Es preparación. Y cuando termine, descubrirás que mientras Dios callaba, te estaba construyendo por dentro. El costo emocional de ser elegido. Hay un precio que no se ve en el llamado. No se menciona cuando se habla de propósito ni se anuncia cuando se ora por dirección. Es el costo emocional de ser elegido. Un precio que no se paga una sola vez, sino muchas veces, en silencio, a lo largo del camino. Ser elegido implica sentir más de lo que se dice. Implica cargar emociones que no siempre se pueden expresar. Implica aprender a sonreír mientras por dentro se libra una batalla. No porque haya falsedad, sino porque hay responsabilidades internas que no todos pueden entender. El elegido aprende pronto que no siempre puede reaccionar como quisiera. Que no siempre puede decir lo que siente. Que no siempre puede actuar desde la emoción del momento. Porque su llamado le exige dominio propio. Y el dominio propio, muchas veces, se aprende en medio del dolor. Hay decisiones que duelen. Decisiones que otros no tendrían que tomar. Renuncias que no parecen necesarias para nadie más, pero que para el elegido son imprescindibles. Decir no cuando todo dentro quiere decir sí. Soltar cuando el corazón quiere aferrarse. Avanzar cuando el alma está cansada. Ese desgaste emocional no siempre es reconocido. A veces, ni siquiera por quienes están más cerca. Porque el llamado no se explica fácilmente. Y lo que no se entiende, rara vez se valora. El elegido también enfrenta una lucha constante consigo mismo. Con sus pensamientos. Con sus inseguridades. Con la tentación de compararse. Porque ver a otros avanzar más rápido, sufrir menos o recibir más reconocimiento puede provocar preguntas internas difíciles de manejar. Pero en ese conflicto interno, Dios está formando carácter. Está enseñando a no medir el valor por resultados visibles. A no definir la identidad por la opinión ajena. A no construir la fe sobre emociones variables. El costo emocional también incluye cargar con expectativas. Propias y ajenas. Expectativas de ser fuerte siempre. De no fallar. De no cansarse. De no dudar. Y cuando el elegido siente que no alcanza ese ideal, la culpa intenta instalarse. Pero Dios no espera perfección emocional. Espera honestidad. Espera dependencia. Espera un corazón dispuesto a volver a Él aun cuando se siente débil. Hay lágrimas que el elegido no muestra. No por orgullo, sino por responsabilidad. Porque sabe que no todos sabrían qué hacer con su vulnerabilidad. Y así aprende a llorar a solas con Dios. A quebrarse en secreto. A sanar en lo íntimo. Ese proceso fortalece, pero también cansa. Porque sostenerse emocionalmente requiere energía. Y hay días donde parece que no queda más. Días donde la motivación se apaga. Donde la pasión se enfría. Donde la fe se siente pesada. Y aún así, el elegido sigue. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a decidir por encima de lo que siente. Ha aprendido que obedecer no siempre se siente bien, pero siempre produce fruto. El costo emocional también incluye el aprendizaje de la espera. Esperar sin amargarse. Esperar sin endurecerse. Esperar sin perder la sensibilidad.
Porque el riesgo del proceso no es solo cansarse, sino volverse frío. Por eso, Dios cuida el corazón del elegido. Aunque lo lleve por caminos difíciles, no lo abandona. Está atento a cada grieta, a cada herida, a cada cansancio interno. Y en el momento correcto, envía descanso, consuelo y renovación. El costo emocional no es señal de debilidad. Es evidencia de profundidad. Solo quienes sienten profundamente pueden amar profundamente. Solo quienes han sido heridos pueden ministrar con compasión. Solo quienes han cargado peso emocional pueden entender el peso de otros. Si hoy te sientes emocionalmente agotado, no te condenes. No te juzgues. No pienses que has fallado. Tal vez solo estás pagando el precio de un llamado que vale la pena. Dios no ignora tu cansancio. No minimiza tus lágrimas. No subestima tu lucha interna. Él ve cada emoción que has contenido. Cada renuncia que has hecho. Cada decisión que te ha costado. Y aunque el costo emocional sea alto, el propósito que se está formando en ti es mayor. Porque Dios no desperdicia el dolor del elegido. Lo transforma en sabiduría. Lo convierte en compasión. Y lo usa para bendecir a otros. El costo emocional es real. Pero también lo es la gracia que lo sostiene. Y esa gracia nunca llega tarde. Señales de que realmente eres elegido. Hablar de señales de elección es delicado. Porque no se trata de inflar el ego ni de crear una falsa sensación de superioridad espiritual. Ser elegido no te hace más importante que otros, pero sí te hace más responsable. Por eso, estas señales no son medallas, son confirmaciones internas que traen claridad y, muchas veces, también peso. Una de las primeras señales es la incomodidad con lo superficial. El elegido no logra conformarse con una fe vacía, con rutinas sin profundidad, con palabras sin verdad. Puede intentarlo, puede adaptarse por un tiempo, pero tarde o temprano algo dentro se revela. Hay un hambre espiritual constante. Una necesidad de ir más profundo. De entender. De vivir una fe real, no solo heredada. Otra señal es una sensibilidad espiritual marcada. El elegido percibe cosas que otros no notan. Cambios de ambiente. Actitudes. Intenciones. No porque sea perfecto, sino porque su espíritu está más despierto. Y esa sensibilidad no siempre es cómoda. A veces abruma. A veces cansa. Pero es parte del diseño. También está la lucha interna constante. El elegido no vive en paz cuando se aleja del propósito. Puede intentar ignorarlo, distraerse, huir, pero la inquietud permanece. Hay una convicción interna que no lo deja tranquilo. No es condenación, es dirección. No es culpa, es llamado. Una señal muy clara es el rechazo a encajar a cualquier precio. El elegido no logra perderse en la multitud. No porque no quiera pertenecer, sino porque algo dentro le recuerda constantemente quién es. Puede estar rodeado de personas y aún así sentirse diferente. No mejor. Diferente. Separado para algo específico. El elegido también suele pasar por procesos intensos desde temprano. Pruebas que parecen llegar antes de tiempo. Responsabilidades que pesan más de lo normal. Experiencias que lo obligan a madurar rápido. No porque Dios quiera endurecerlo, sino porque sabe que necesitará esa profundidad más adelante. Otra señal es la disciplina interna. No siempre visible, pero constante. Una voz interior que corrige. Que incomoda. Que guía. El elegido no puede vivir una vida desordenada sin sentir el conflicto interno. No porque sea más santo, sino porque Dios está más involucrado en su proceso. También está la soledad recurrente. No como castigo, sino como formación. Etapas donde las personas se van. Donde las conexiones se reducen. Donde el silencio se vuelve parte del camino.
Y aunque duele, esa soledad forma intimidad con Dios y claridad de propósito. Una señal importante es la capacidad de resistir sin entenderlo todo. El elegido aprende a permanecer aun cuando no hay respuestas claras. A obedecer aun cuando el panorama es confuso. A confiar cuando las emociones no acompañan. Esa resistencia no es fuerza humana, es fe en formación. El elegido suele tener una compasión profunda por otros. No desde la superioridad, sino desde la experiencia. Porque ha sufrido, entiende. Porque ha sido herido, cuida. Porque ha sido restaurado, acompaña. Su llamado no es aplastar, es levantar. También hay una incomodidad con el pecado, incluso cuando nadie más lo ve. El elegido no encuentra paz en lo que sabe que no está alineado. Puede fallar, sí. Pero no puede quedarse cómodo allí. Porque la gracia no lo deja igual. Y tal vez una de las señales más claras es esta. El llamado no se apaga. Puedes cansarte. Puedes frustrarte. Puedes pensar en rendirte. Pero algo dentro siempre vuelve a encenderse. Una voz suave que insiste. Una convicción que permanece. Un propósito que no se va. Estas señales no son para compararte con otros. Son para entenderte. Para dejar de juzgarte tan duro. Para comprender por qué tu camino ha sido distinto. Si te has reconocido en varias de estas señales, no te exaltes. Humíllate. Porque ser elegido no es una licencia para exigir, es un llamado a servir. Dios no elige para engrandecer el ego. Elige para formar el carácter. No elige para aislar del mundo. Elige para impactarlo. Y si has sido elegido, no es para tu gloria. Es para que, a través de tu proceso, otros encuentren esperanza. Porque los elegidos no se reconocen por lo que dicen, sino por lo que están dispuestos a cargar. Dios no se equivocó contigo. Llega un momento en el camino del elegido en el que la pregunta ya no es para qué fui llamado, sino ¿realmente valgo para esto? Un momento donde el cansancio acumulado, las pruebas repetidas y las expectativas no cumplidas hacen dudar incluso de lo más esencial. Y es allí donde esta verdad necesita ser escuchada con claridad. Dios no se equivocó contigo. No fue un error tu proceso. No fue un accidente tu dolor. No fue una confusión tu llamado. Dios no elige al azar. No improvisa destinos. No se equivoca al poner su mano sobre alguien. Cuando Él te miró, vio todo, tus debilidades, tus miedos, tus caídas, tus dudas. Y aún así, decidió llamarte. No porque fueras perfecto, sino porque eras moldeable. Tal vez has pensado que si hubieras sido más fuerte, más constante, más disciplinado, el proceso habría sido diferente. Tal vez te has comparado con otros y has sentido que vas más lento, que te cuesta más, que tropiezas con mayor frecuencia. Pero el ritmo de Dios no se mide por velocidad, sino por profundidad. Dios no está apurado contigo. Está comprometido contigo. Cada etapa que te pareció innecesaria estaba formando algo esencial. Cada puerta cerrada estaba protegiéndote. Cada retraso estaba alineando tiempos. Aunque no lo entendieras en ese momento, nada fue en vano. Hay cosas que hoy te duelen porque todavía no ves lo que están construyendo. Hay procesos que parecen repetirse porque aún no han cumplido su propósito completo. Y hay silencios que se prolongan porque Dios está trabajando en áreas que aún no puedes ver. Pero Él no se ha olvidado. No te ha descartado. No ha cambiado de opinión. Dios no se arrepiente de sus llamados. Si hoy estás aquí, escuchando este mensaje, con el corazón cansado pero aún sensible, con la fe herida pero viva, con el ánimo bajo pero sin rendirte del todo, eso ya es evidencia de que Dios sigue obrando en ti. El enemigo te ha susurrado que eres insuficiente. Que llegaste tarde. Que perdiste oportunidades. Que otros ocuparán tu lugar. Pero esas voces no vienen de Dios. Porque Dios no reemplaza a quien Él mismo llamó. Él restaura.
Él reafirma. Él completa lo que comenzó. Dios no te llamó porque no tuviera a nadie más. Te llamó porque vio algo específico en ti. Algo que nadie más podía aportar de la misma manera. Tu historia, tu sensibilidad, tus heridas sanadas, tu manera de amar, todo eso forma parte del propósito. Incluso tus errores, cuando los entregas, se convierten en herramientas. No para avergonzarte, sino para enseñarte compasión. No para detenerte, sino para profundizarte. Tal vez hoy no te sientes listo. Y está bien. Porque Dios no te pide que te sientas listo. Te pide que confíes. Que permanezcas. Que no te rindas antes de tiempo. Lo que Él empezó en ti, Él lo terminará. No a medias. No improvisado. No incompleto. Dios no construye sobre ruinas sin propósito. Cuando Él permite que algo se rompa, es porque va a edificar algo mejor. Más firme. Más alineado. Más verdadero. Así que si has estado dudando de ti mismo, detente un momento. Respira. Recuerda todo lo que has atravesado y aún sigues aquí. Eso no es casualidad. Es evidencia de gracia. Dios no se equivocó contigo cuando te llamó. No se equivocó contigo cuando te formó. No se equivocó contigo cuando te sostuvo en silencio. Y no se equivocará ahora. Tu historia aún no termina. Tu proceso aún tiene sentido. Tu llamado sigue vigente. Porque cuando Dios elige, Él permanece. Y cuando Dios permanece, todo lo que parecía perdido encuentra redención. Oración para los que cargan un llamado pesado. Señor Dios, venimos ante ti con el corazón abierto y el alma cansada. No con palabras perfectas, sino con una necesidad real. Tú nos conoces mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Hoy nos presentamos tal como estamos. Con cargas que no siempre sabemos explicar. Con preguntas que no siempre tienen respuesta. Con heridas que aún duelen, aunque nadie más las vea. Padre, tú ves a los que han caminado en silencio. A los que han sido fuertes cuando querían rendirse. A los que han obedecido aún sin entender. A los que han seguido adelante aún cuando el alma estaba cansada. Hoy te entregamos el peso que hemos cargado solos. Te entregamos la presión interna. La soledad. El cansancio emocional. Las dudas que no nos atrevimos a decir en voz alta. Señor, si en algún momento pensamos que fallamos. Si llegamos a creer que no éramos suficientes. Si permitimos que la culpa o la comparación entraran en nuestro corazón. Hoy lo rendimos todo delante de ti. Límpianos por dentro. Renuévanos en lo profundo. Devuélvenos la claridad donde hubo confusión. Y la paz donde hubo tormenta. Padre, fortalece a los que han sido elegidos y se han sentido solos. Sostén a los que han llorado en secreto. Abraza a los que han seguido creyendo aun cuando la fe se sentía frágil. Danos descanso, Señor. No solo físico, sino espiritual. Ese descanso que solo viene cuando confiamos plenamente en ti. Ese descanso que no depende de circunstancias, sino de tu presencia. Enséñanos a caminar a tu ritmo. A no compararnos. A no apresurarnos. A no rendirnos antes de tiempo. Si hay corazones heridos, sáñalos. Si hay mentes cansadas, renuévalas. Si hay espíritus debilitados, fortalécelos con tu gracia. Recordamos hoy, delante de ti, que tú no te equivocaste cuando nos llamaste. Que no nos soltaste en el proceso. Que no nos abandonaste en el silencio. Confiamos en que lo que comenzaste en nosotros lo terminarás. En tu tiempo. A tu manera. Con tu propósito perfecto. Señor, afirmamos hoy nuestra fe. No una fe basada en emociones, sino una fe basada en tu fidelidad. Declaramos que no caminamos solos. Que no cargamos en nuestras propias fuerzas.
Que tu gracia nos sostiene aun cuando sentimos que no podemos más. Gracias por cada proceso. Gracias por cada etapa. Gracias incluso por lo que no entendemos aún. Porque sabemos que todo coopera para bien. Hoy soltamos el control. Soltamos el miedo. Soltamos la culpa. Y descansamos en ti. Guíanos. Protégenos. Formanos. Y úsanos cuando tú decidas. Con un corazón humilde y confiado. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte hasta el final y compartir este momento. Si este mensaje habló a tu corazón, déjalo en los comentarios, tu experiencia puede ayudar a otros. No olvides regalar un like y suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras de fe, esperanza y fortaleza.